Entre sombras y resiliencia, la saga de Chernóbil. Historias recreadas de hechos históricos. En el caluroso verano de 1985, la planta nuclear de Chernóbil estaba sumida en la rutina de sus operaciones diarias. Anatoly, un ingeniero veterano, se encontraba en medio de una noche estrellada, contemplando la vastedad del cielo. Mientras revisaba los informes de seguridad, Anatoly compartía historias con sus colegas sobre sus vidas fuera de la planta, creando vínculos que iban más allá de las instalaciones que conocían tan bien. Los rumores empezaron a propagarse en los pasillos de la planta. Operadores como Dmitry y Svetlana escucharon murmuros de posibles problemas en el reactor. Anatoly, con años de experiencia, intentó calmar los temores, asegurando a sus colegas que los protocolos de seguridad eran sólidos y que cualquier preocupación sería abordada adecuadamente. Las sombras de la planta se alargaban en la noche y un viento inusualmente cálido susurraba entre las estructuras. Valentina, técnica de control de calidad, notó fluctuaciones en las mediciones, pero las interpretó como simples variaciones diarias. La planta estaba en calma, y la tranquilidad que una vez reinaba entre los empleados se veía amenazada por la sombra de lo desconocido. En la cafetería de la planta, Natalia, una ingeniera recién incorporada, compartía risas con sus colegas. Mientras disfrutaban de su tiempo juntos, la conversación giraba hacia los proyectos futuros de la planta y las promesas de avances en la tecnología nuclear. La normalidad reinaba, pero las sombras acechaban en las conversaciones informales. A medida que las preocupaciones sobre el reactor aumentaban, se convocaron reuniones de emergencia. Anatoly y otros ingenieros discutieron los informes alarmantes y las lecturas inexplicables. A pesar de las crecientes tensiones, la lealtad de los empleados hacia la planta y su experiencia les instó a encontrar soluciones antes de que la sombra se convirtiera en una amenaza inminente. Una luz de advertencia iluminó los paneles de control, alertando a los operadores de una anomalía crítica. Dmitry y Svetlana trabajaron incansablemente para entender la magnitud del problema, mientras Anatoly dirigía los esfuerzos para estabilizar la situación. La sombra que acechaba en los informes ahora se materializaba en una luz de advertencia parpadeante. Las decisiones difíciles pesaban sobre los hombros de los líderes de la planta. Anatoly, enfrentando la presión del tiempo y la incertidumbre, tuvo que tomar medidas arriesgadas para evitar que la sombra se convirtiera en una tragedia. Las discusiones intensas y las evaluaciones rápidas se llevaron a cabo mientras el reloj avanzaba implacablemente. La noche se convirtió en una agonía de incertidumbre. Los empleados, en sus roles respectivos, trabajaron en conjunto para contener la situación. Valentina y Natalia, apoyadas por Anatoly, buscaron datos cruciales para entender la dinámica interna del reactor. En medio de la oscuridad, la unidad de control de la planta se llenó con la tensión palpable de lo desconocido. Aunque las esperanzas de estabilizar el reactor parecían fugaces, Anatoly y su equipo persistieron. La camaradería y la dedicación a la planta impulsaron sus esfuerzos, pero las sombras de la incertidumbre se extendían, oscureciendo cualquier destello de optimismo. El amanecer llegó, pero en lugar de la luz revitalizante, se reveló la pesadilla que acechaba. El reactor, incapaz de contener la presión, estaba al borde del colapso. Anatoly y su equipo, enfrentándose al fracaso inminente, se prepararon para una lucha que cambiaría sus vidas y la historia de Chernóbil para siempre. Con el sol elevándose sobre la planta de Chernóbil, la desesperación creció con cada momento que pasaba. Anatoly y su equipo, conscientes de la gravedad de la situación, lucharon contra viento y marea para implementar medidas de emergencia. La sombra que antes acechaba en los informes ahora se cernía como una amenaza inminente. A pesar de los esfuerzos desesperados, el colapso del reactor se volvió inevitable. Anatoly y su equipo, enfrentándose a la realidad, tomaron medidas para minimizar los daños, sabiendo que estaban ante un desastre sin precedentes. Las sombras de Chernóbil se materializaban en la forma de una nube tóxica que se elevaba en el horizonte. La noticia del desastre se extendió entre los empleados de Chernóbil como un reguero de pólvora.
El éxodo silencioso comenzó mientras los trabajadores abandonaban la planta y Pripyat, conscientes de que sus vidas y las vidas de sus seres queridos estaban en juego. La sombra que se cernía sobre la planta ahora se proyectaba sobre toda la ciudad. El silencio reinó en medio del caos. Las autoridades, intentando controlar la situación, emitieron órdenes de evacuación y establecieron la zona de exclusión. Anatoly y sus colegas, ahora parte de un éxodo forzado, enfrentaron el silencio abrumador de la incertidumbre sobre su futuro y el impacto de sus acciones en la historia. El eco de las sombras reverbera en la conciencia colectiva de los empleados de Chernóbil. Anatoly, Dmitri, Svetlana, Valentina y Natalia, marcados por los eventos inolvidables, enfrentan las secuelas físicas y emocionales del desastre. La sombra de Chernóbil persistirá en sus vidas, dejando una huella indeleble en su historia y en la narrativa de uno de los peores desastres nucleares de la historia. La alarma silenciosa de Chernóbil resonó en todo el país cuando la noticia de la explosión se filtró hacia el exterior. Familias de empleados de la planta, antes ajenas al peligro, fueron despertadas por el miedo y la incertidumbre. Las autoridades, sin querer provocar pánico, lucharon por mantener la calma mientras el eco de la tragedia se extendía. La evacuación de Pripyat y las áreas circundantes se convirtió en un caos desgarrador. Miles de personas, entre ellas empleados de la planta y sus familias, abandonaron sus hogares con rapidez. La agonía de dejar atrás sus vidas, sumada a la incertidumbre sobre el futuro, se manifestó en expresiones de miedo y desesperación mientras los autobuses se alejaban de la zona de peligro. El espectro de la radiación se cernía sobre los evacuados, que eran sometidos a controles exhaustivos antes de ser reubicados en albergues temporales. La agonía de la anticipación y la falta de información precisa sobre la magnitud de la exposición contribuyeron a la creciente ansiedad entre las personas afectadas. Las labores de rescate se convirtieron en hazañas heroicas en medio de la adversidad. Equipos de bomberos, militares y voluntarios, arriesgando sus vidas, se lanzaron a la planta para contener el incendio y limitar la liberación de radiación. La agonía física y emocional de los rescatistas se entrelazó con la angustia de las personas que esperaban noticias sobre sus seres queridos. El dolor de las pérdidas se hizo evidente a medida que se revelaban las consecuencias mortales del desastre. Familias enteras enfrentaron la devastación de la enfermedad y la pérdida de seres queridos. La agonía de la pérdida y la impotencia se extendió como una sombra sobre la región, marcando una tragedia que cambiaría la vida de todos los afectados. El silencio de la desolación se apoderó de las áreas afectadas. Las ciudades fantasmas y los paisajes abandonados eran testigos mudos de la tragedia. La agonía persistía en cada rincón, recordando a las personas la fragilidad de la vida y la necesidad de aprender de los errores del pasado. La reconstrucción entre las ruinas se convirtió en una tarea monumental. Organizaciones internacionales, científicos y voluntarios se unieron para mitigar los efectos a largo plazo del desastre. La agonía se transformó en determinación mientras se implementaban medidas para garantizar la seguridad y la salud de las generaciones futuras. El legado de la agonía quedó grabado en la memoria colectiva de aquellos que vivieron Chernóbil. La lucha por la transparencia, la seguridad nuclear y la atención a las víctimas se convirtió en parte integral del legado. La agonía, aunque devastadora, se convirtió en una fuerza motriz para el cambio y la conciencia global sobre los peligros de la energía nuclear. La agonía silenciosa de los liquidadores se desplegó mientras miles de héroes anónimos enfrentaban la tarea de contener la radiación. Los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para limpiar la zona de exclusión experimentaron el dolor físico y emocional de la exposición. Su sacrificio se convirtió en un testimonio de valentía que perduraría en la historia. La lucha contra las sombras continuó en los años posteriores al desastre. La comunidad científica se embarcó en estudios exhaustivos para comprender los impactos a largo plazo de la radiación en la salud humana y el medio ambiente. La agonía se transformó en una búsqueda de conocimiento que guiaría futuras políticas de seguridad nuclear. El resurgir de Pripyat se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la desolación.
Aunque la ciudad nunca volvió a ser habitada de la misma manera, los esfuerzos para revitalizar la región, mejorar la seguridad y promover la conciencia ambiental llevaron a la creación de proyectos que cambiaron la narrativa de tragedia por la promesa de un futuro más seguro. El compromiso global surgió a medida que la comunidad internacional se unió para enfrentar las amenazas nucleares. Acuerdos internacionales, protocolos de seguridad más estrictos y la creación de organismos de supervisión reflejaron el aprendizaje de las lecciones dolorosas de Chernóbil. La agonía se convirtió en un catalizador para la cooperación global en la gestión segura de la energía nuclear. El cambio de paradigma se manifestó en una mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida en la seguridad nuclear. La agonía de Chernóbil catalizó una revolución en la forma en que se abordaba la energía atómica, priorizando la seguridad, la transparencia y la participación pública en decisiones cruciales. La memoria viva de Chernóbil se preservó en museos, documentos y testimonios. La agonía y el sufrimiento se transformaron en una memoria viva que recordaba a las generaciones futuras la fragilidad de la tecnología nuclear y la importancia de salvaguardar la vida humana y el medio ambiente. Hacia un futuro sostenible, la historia de Chernóbil se convirtió en un faro de advertencia y esperanza. La agonía de aquellos días oscuros se convirtió en la fuerza motriz detrás de esfuerzos continuos para avanzar hacia fuentes de energía más seguras y sostenibles, recordándonos que la tragedia puede ser el catalizador para un cambio positivo. Y así, Chernóbil permanece en la memoria de la humanidad como un recordatorio de las consecuencias devastadoras de las decisiones descuidadas y la necesidad de un compromiso global hacia un futuro más seguro. A través de la oscuridad de aquellos días, emerge la luz de la resiliencia humana y el impulso para construir un mundo donde la tragedia de Chernóbil nunca se repita. Hoy, mientras reflexionamos sobre la historia de Chernóbil, recordamos a los héroes anónimos, las víctimas y aquellos que, a través de la agonía, han contribuido a un cambio significativo. Sigamos aprendiendo de esta tragedia para construir un futuro más sostenible, donde la seguridad, la transparencia y la empatía guíen nuestro camino hacia adelante. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia de Chernóbil. Si te ha impactado esta narrativa, te invitamos a compartir esta historia para mantener viva la memoria de aquellos días oscuros y trabajar juntos hacia un mañana más brillante. Recordemos el pasado, construyamos el futuro. Juntos, somos la luz en la oscuridad.